Los campos de Bedford resplandecían bajo el sol otoñal cuando Clara Winterbourne recorría el sendero que bordeaba las tierras del marquesado. A sus 23 años, Clara era conocida en la aldea por su bondad y por los remedios naturales que preparaba para ayudar a quienes lo necesitaban. Hija de un humilde granjero, había aprendido el valor del trabajo duro y la compasión desde muy joven. Aquella mañana, Clara se dirigía a recoger hierbas medicinales para la señora Pembroke, una anciana que sufría de fuertes dolores en las articulaciones. El aire fresco acariciaba su rostro mientras avanzaba con su canasta de mimbre, tarareando una melodía que su madre le había enseñado antes de fallecer. Al doblar en un recodo del camino, Clara escuchó el relincho desesperado de un caballo. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el sonido y encontró un magnífico corcel negro atrapado en una zanja poco profunda. El animal, visiblemente nervioso, intentaba liberarse sin éxito. «Tranquilo, noble criatura», susurró Clara acercándose con cautela. «Te ayudaré a salir de ahí». Con delicadeza, Clara evaluó la situación. El caballo no parecía lastimado, solo asustado y confundido. Usando las técnicas que había aprendido de su padre para calmar a los animales, comenzó a hablarle en voz baja mientras acariciaba suavemente su cuello. «¿Qué cree que está haciendo con mi caballo?». La voz profunda y autoritaria sobresaltó a Clara. Al girarse, se encontró frente a un hombre alto, montado en otro caballo igualmente imponente. Su mirada penetrante y su porte distinguido revelaban su noble condición antes incluso de que hablara. Era Bartholomew Hollowford, el marqués de Bedford, conocido por su carácter severo y su distanciamiento de la gente del pueblo. «Su caballo está atrapado, milord», respondió Clara con calma, haciendo una breve reverencia. «Solo intento ayudarlo». El marqués desmontó con un movimiento elegante y se acercó, observando a Clara con evidente desconfianza. Sus ojos, del color del acero, parecían querer atravesarla. «Apártese, yo me encargaré», ordenó secamente. Clara dio un paso atrás, pero no se marchó. Observó cómo el marqués intentaba tirar de las riendas, provocando que el animal se agitara aún más. «Con el debido respeto, milord», intervino Clara después de unos momentos. «Creo que está asustando al caballo. Si me permite». El marqués la miró con indignación, pero el relincho angustiado de su montura lo hizo reconsiderar. Con un gesto brusco, le cedió espacio. Clara volvió a acercarse al animal y continuó hablándole con dulzura. Poco a poco, el caballo se tranquilizó. Luego, con movimientos precisos, guió al animal para que sacara primero una pata, luego otra, hasta que finalmente logró salir de la zanja. El marqués observaba con una mezcla de sorpresa y recelo. Cuando su caballo estuvo libre y calmado, se acercó para tomar las riendas. «¿Dónde aprendió a tratar así a los caballos?», preguntó con un tono menos severo. «Mi padre me enseñó, milord. Tenemos una pequeña granja al este del pueblo», explicó Clara, recogiendo su canasta que había dejado en el suelo. «¿Su nombre?». «Clara Winterbourne, hija de Thomas Winterbourne». El marqués asintió levemente, como registrando la información. Sin agradecer ni despedirse, montó su caballo y se alejó al galope con el segundo corcel siguiéndolo. Clara lo observó marcharse, sacudiendo la cabeza ante los extraños modales del noble. Poco imaginaba que ese encuentro casual cambiaría el curso de sus vidas. 3 días después, Clara ayudaba a su padre a reparar el techo de su modesta casa, cuando un jinete con los colores del marquesado se detuvo frente a su puerta. El mensajero entregó una carta sellada con el emblema de los Hollowford y se marchó sin esperar respuesta. Thomas Winterbourne, con manos temblorosas, leyó la misiva. «Clara, el marqués solicita tu presencia en la mansión. Aparentemente su yegua favorita está enferma y ninguno de sus mozos de cuadra ha logrado acercarse a ella». Clara sintió una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Por qué me buscaría a mí? Debe haber quedado impresionado con tu manera de tratar a su caballo el otro día», respondió su padre con una sonrisa de orgullo. Esa misma tarde, Clara atravesaba los imponentes jardines de la mansión Hollowford. Nunca había estado tan cerca de la residencia del marqués, un edificio majestuoso de piedra gris que parecía vigilar todo Bedford desde lo alto de la colina. Un mayordomo de expresión severa la condujo hasta los establos, donde el propio marqués aguardaba con gesto impaciente. «Señorita Winterbourne», saludó con una leve inclinación de cabeza. «Agradezco su pronta respuesta a mi llamado». Clara hizo una reverencia.
Es un honor poder ayudar, milord. Belladonna, mi yegua árabe, no ha comido en 2 días, explicó mientras caminaban hacia el fondo del establo. Traje al veterinario del condado, pero ni siquiera pudo examinarla. Se altera cuando cualquiera intenta acercarse. En el último compartimento, una hermosa yegua blanca resoplaba nerviosamente. Clara notó de inmediato que el animal estaba asustado, no agresivo. ¿Puedo entrar sola, milord?, preguntó, evaluando la situación. El marqués dudó un momento, pero finalmente asintió y dio instrucciones a los mozos de cuadra para que se retiraran. Clara entró despacio en el compartimento, hablando suavemente a la yegua. Tras varios minutos de paciencia, logró acercarse lo suficiente para notar un corte infectado en su pata trasera. Ahí estaba el problema. Necesito agua tibia, sal y algunas hierbas que traigo en mi bolso, dijo Clara sin apartar la vista del animal. Para su sorpresa, fue el propio marqués quien trajo lo solicitado. Durante la siguiente hora, Clara limpió cuidadosamente la herida, aplicó un ungüento de hierbas y vendó la pata con habilidad experta. «Tiene manos de sanadora», comentó Bartholomew, observándola con curiosidad. «¿Dónde aprendió estos conocimientos?» «De mi madre antes de que falleciera», respondió Clara con una sonrisa nostálgica, «y luego de libros que intercambió con el doctor Williams del pueblo». El marqués guardó silencio, estudiándola con una expresión indescifrable. Finalmente, cuando terminó su trabajo, le ofreció una generosa suma como pago. «No es necesario, milord», rechazó Clara educadamente. «Lo hice por ayudar a Belladonna, no por dinero». Bartholomew frunció el ceño, claramente desconcertado por su respuesta. «Debe aceptar algo a cambio de sus servicios». Clara pensó un momento. «Si me permite, podría recolectar algunas plantas medicinales que crecen en los límites de sus tierras. Serían de gran ayuda para mis remedios». El marqués la miró con renovado interés. «Concedido. Además, me gustaría que viniera 3 veces por semana a revisar a Belladonna hasta su completa recuperación». Así comenzó una rutina que llevaría a Clara regularmente a la mansión Hollowford. Cada visita, aunque inicialmente limitada a los establos, fue revelando facetas desconocidas del marqués. Tras su fachada severa, Clara descubrió a un hombre culto, inteligente y profundamente preocupado por sus tierras y su gente, aunque no supiera expresarlo adecuadamente. Por su parte, Bartholomew encontraba cada vez más razones para prolongar las visitas de Clara, mostrándole la biblioteca de la mansión cuando mencionó su afición por la lectura, o invitándola a opinar sobre las hierbas medicinales que podrían cultivarse en los jardines. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus encuentros no pasaban desapercibidos para Lady Catherine, prima del marqués, quien veía con creciente alarma la cercanía entre Bartholomew y la hija de un simple granjero. Mientras el otoño avanzaba en Bedford, las hojas doradas caían sobre los caminos y sin que pudieran evitarlo, un sentimiento nuevo comenzaba a florecer entre 2 personas separadas por un abismo social que parecía imposible de cruzar. El invierno llegó a Bedford cubriendo los campos con un manto blanco. Durante las semanas anteriores, las visitas de Clara a la mansión Hollowford se habían convertido en algo más que simples revisiones a Belladonna. La yegua había sanado por completo, pero el marqués siempre encontraba nuevos motivos para solicitar la presencia de la joven. Aquella mañana de diciembre, Clara caminaba por el sendero nevado hacia la mansión, envuelta en un chal que apenas la protegía del frío cortante. Bartholomew la había invitado a catalogar las plantas medicinales de su invernadero, una tarea que a Clara le entusiasmaba enormemente. «Señorita Winterbourne, qué gusto verla», la saludó el marqués al recibirla personalmente en la entrada, algo inusual que no pasó desapercibido para los sirvientes que observaban discretamente. «Permítame escoltarla al invernadero». Mientras recorrían los pasillos de la mansión, Clara notó las miradas curiosas del personal y los susurros que les seguían. Se sentía fuera de lugar entre tanto lujo, pero la presencia de Bartholomew la reconfortaba de un modo que no se atrevía a analizar demasiado. «Disculpe el atrevimiento, milord, pero he notado que el personal parece sorprendido de verme aquí», comentó Clara cuando llegaron al invernadero, un espacio maravilloso lleno de plantas exóticas que el marqués había recolectado en sus viajes. Bartholomew desvió la mirada, incómodo. «No es común que reciba visitas de personas del pueblo», respondió finalmente. «Menos aún que las reciba personalmente». «Comprendo», murmuró Clara,
concentrándose en las plantas para ocultar su incomodidad. Esta colección es impresionante. Hay especies que solo he visto en los libros del Dr. Williams. Durante las siguientes horas, Clara examinó cuidadosamente cada planta, anotando sus propiedades y posibles usos medicinales. Bartholomew la observaba fascinado, no solo por su conocimiento, sino por la pasión con que hablaba de cada especie. «Es usted una mujer extraordinaria, Clara Winterbourne», dijo repentinamente, usando su nombre de pila por primera vez. Clara levantó la vista, sorprendida tanto por el cumplido como por la familiaridad. «Es muy amable, milord, pero solo soy una campesina con curiosidad por las plantas». «Es mucho más que eso», insistió él, acercándose. «Su inteligencia y bondad son cualidades escasas en cualquier círculo social, incluido el mío». El momento íntimo fue interrumpido por la llegada abrupta de Lady Catherine Hollowford, prima del marqués y única pariente cercana que residía en la mansión. Alta y elegante, con una belleza fría que intimidaba, Catherine entró en el invernadero con paso firme. «Bartholomew, querido, no sabía que tendrías visitas hoy», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Lady Montgomery acaba de llegar y pregunta por ti». El marqués frunció el ceño. No estaba enterado de que Lady Montgomery vendría. «Una visita sorpresa. Sabes cuánto aprecia ella la espontaneidad», respondió Catherine, dirigiendo una mirada evaluadora a Clara. «¿No nos presentas a tu invitada?» «Lady Catherine, le presento a Clara Winterbourne, quien generosamente ha estado catalogando nuestras plantas medicinales», dijo Bartholomew, con un tono formal que contrastaba con la calidez de momentos antes. «Señorita Winterbourne, mi prima, Lady Catherine». Clara hizo una reverencia respetuosa. «Es un honor conocerla, Lady Catherine». Catherine apenas inclinó la cabeza en reconocimiento. «Bartholomew, Lady Montgomery espera en el salón azul. No sería cortés hacerla aguardar». El marqués parecía atrapado entre dos mundos, visiblemente incómodo. Finalmente se volvió hacia Clara. «Debo atender a mi invitada. ¿Podría continuar su trabajo? Regresaré en cuanto me sea posible». «Por supuesto, milord», respondió Clara con una sonrisa comprensiva. «No se preocupe por mí». Cuando Bartholomew salió del invernadero, Catherine no lo siguió. En lugar de eso, se acercó a Clara con un movimiento elegante pero amenazador, como un depredador calculando su ataque. «Señorita Winterbourne, ¿verdad? He oído hablar mucho sobre usted», dijo con una voz sedosa que ocultaba mal su desdén. «La campesina que cautivó la atención de mi primo». Clara se tensó, pero mantuvo la compostura. «Solo estoy ayudando con las plantas, Lady Catherine. El marqués ha sido muy generoso al permitirme estudiar su colección». Catherine rió suavemente. «Ambas sabemos que hay más que plantas en juego aquí, querida. Permítame ser clara. Bartholomew necesita una esposa apropiada para su posición. Alguien como Lady Montgomery, cuya familia tiene título y fortuna desde hace generaciones». «No tengo intención de interferir en los asuntos personales del marqués», respondió Clara con dignidad. «Me alegra oírlo, porque sería una tragedia que el señor Winterbourne perdiera su granja», continuó Catherine con falsa preocupación. «Los inviernos son duros, y tantos granjeros se ven obligados a vender sus tierras cuando los impuestos aumentan». La amenaza apenas velada hizo que Clara palideciera. Su padre dependía de esa pequeña granja. Era todo lo que tenían. «Comprendo perfectamente, Lady Catherine», dijo Clara cerrando su cuaderno de notas. «Si me disculpa, creo que he terminado por hoy». Sin esperar respuesta, Clara salió apresuradamente del invernadero. En el pasillo se encontró con una joven doncella que parecía esperarla. «Señorita, el marqués me pidió que la escoltara cuando terminara», dijo la muchacha, presentándose como Elisa. «Me instruyó llevarte por la entrada lateral para evitar el salón donde está recibiendo visitas». Durante el recorrido, Elisa le contó en voz baja que Lady Montgomery era la candidata favorita de la familia para convertirse en la próxima marquesa de Bedford. «Es la tercera visita en un mes, aunque el marqués no parece muy entusiasmado», confió la doncella con una sonrisa cómplice. Al llegar a la puerta lateral, Clara se encontró inesperadamente con Bartholomew, quien parecía haber escapado momentáneamente de sus obligaciones sociales. «¿Se marcha tan pronto?», preguntó con evidente decepción. «He terminado por hoy, milord», respondió Clara, evitando su mirada. «Y usted tiene invitados que atender». «Lady Montgomery no es más que una conocida», aclaró él bajando la voz.
Su visita fue orquestada por Catherine, no solicitada por mí. Clara asintió sin saber qué decir. La conversación con Catherine había dejado claro el abismo que existía entre ellos, un abismo que ningún sentimiento podría salvar. Clara, Bartholomew tomó su mano suavemente, un gesto impropio entre un marqués y una campesina. ¿Regresará mañana? Hay algunas plantas del invernadero sur que aún no ha visto. La joven dudó, consciente de que cada visita adicional solo complicaría más las cosas, pero la mirada esperanzada de Bartholomew quebrantó su resolución. Vendré por la mañana, milord. Esa noche, mientras Clara relataba lo sucedido a su padre junto al fuego de su modesta cabaña, Thomas Winterbourne observaba a su hija con preocupación. «Ten cuidado, Clara», advirtió el anciano. «Los nobles juegan según reglas diferentes a las nuestras. No quiero verte sufrir por sueños imposibles». «No tengo tales sueños, padre», respondió ella, aunque su corazón desmentía sus palabras. «Solo disfruto aprendiendo sobre las plantas del marqués». Thomas no insistió, pero en sus ojos había una mezcla de ternura y resignación. Él reconocía los signos. Su hija estaba enamorándose de un hombre que pertenecía a un mundo que jamás la aceptaría. Lo que Clara no contó a su padre fue que, antes de marcharse, había visto a Lady Montgomery en uno de los salones. Una bella mujer de porte aristocrático que encajaba perfectamente en el mundo del marqués, un mundo donde Clara siempre sería una intrusa. Mientras tanto, en la mansión Hollowford, Bartholomew se encontraba en su despacho, rehuyendo las atenciones de Lady Montgomery y los planes matrimoniales de su prima Catherine. En su mente persistía la imagen de una joven de ojos brillantes y manos gentiles que había traído más luz a su vida en unas semanas que toda la aristocracia inglesa en años. El marqués sabía bien lo que dictaban las convenciones sociales, sabía lo que esperaba su familia, sus pares, la sociedad entera, pero por primera vez en su vida contemplaba la posibilidad de desafiar esas expectativas. El invierno avanzaba en Bedford, cubriendo de blanco los campos y los caminos, mientras en el corazón del marqués y la campesina florecía un sentimiento que ninguna nevada podría sofocar. Los días de enero trajeron consigo un frío inclemente que congeló los caminos y aisló temporalmente a los habitantes de Bedford. A pesar de las difíciles condiciones, Clara continuaba visitando la mansión Hollowford 2 veces por semana. Sus encuentros con el marqués se habían vuelto el centro secreto de su existencia, aunque intentaba convencerse de que solo valoraba las conversaciones intelectuales y el acceso a libros y plantas que jamás habría conocido de otra manera. Una mañana particularmente gélida, Clara llegó a la mansión con las mejillas enrojecidas por el frío y las manos casi entumecidas. Bartholomew la recibió en la biblioteca, donde un fuego acogedor crepitaba en la chimenea. «Por todos los cielos, Clara, no debió arriesgarse a venir con este clima», dijo el marqués genuinamente preocupado mientras la guiaba hacia el calor del fuego. «Prometí traerle el ungüento para su dolor de cabeza, milord», respondió ella, sacando un pequeño frasco de su bolso. «Las migrañas suelen empeorar en invierno». Bartholomew tomó el frasco, pero sus ojos no se apartaban del rostro de Clara. Su bondad no deja de sorprenderme. Cualquier otra persona habría preferido quedarse resguardada del frío. «Quizás no soy como cualquier otra persona», respondió ella con una sonrisa tímida. «Definitivamente no lo es», confirmó él, con una intensidad en la mirada que hizo que Clara desviara la suya. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, el marqués se aclaró la garganta y señaló una pila de libros sobre la mesa. «He seleccionado estos volúmenes de botánica que mencionó la semana pasada. Pensé que podríamos revisarlos juntos». Durante las siguientes horas, ambos se sumergieron en el mundo de las plantas exóticas, olvidando momentáneamente las barreras que los separaban. Sus cabezas se inclinaban juntas sobre las ilustraciones, sus manos ocasionalmente se rozaban al pasar las páginas, y cada contacto enviaba un escalofrío por la espalda de Clara que nada tenía que ver con el frío del exterior. «Milord», comenzó Clara cuando la tarde avanzaba, reuniendo valor, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Bartholomew la miró con curiosidad. «Por supuesto. Lady Catherine mencionó a Lady Montgomery. ¿Es cierto que planea desposarla?» El marqués se tensó visiblemente y se levantó para servirse una copa de brandy. «Catherine y mi familia desean esa unión. Es verdad. Sería ventajosa para ambas familias». «Comprendo», murmuró Clara,
sintiendo una punzada de dolor que intentó disimular. Es lo que se espera de alguien en su posición. Bartholomew permaneció de espaldas a ella, contemplando el líquido ámbar en su copa. Lo que se espera y lo que uno desea rara vez coinciden, señorita Winterbourne. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió abruptamente. Lady Catherine entró, seguida por un caballero de aspecto distinguido que Clara nunca había visto. «Bartholomew, aquí estás», dijo Catherine con una sonrisa tensa. «Lord Hartfield acaba de llegar para discutir los detalles del baile de primavera. No esperábamos encontrarte ocupado». La mirada despectiva que dirigió a Clara dejaba claro lo que pensaba de su presencia. Lord Hartfield, por su parte, observó a la joven campesina con evidente curiosidad. «Lord Hartfield, es un placer recibirlo», saludó Bartholomew con formalidad, aunque Clara notó la irritación en su voz. «La señorita Winterbourne estaba asesorándome sobre algunas propiedades medicinales de plantas en nuestros jardines». «Fascinante», respondió Lord Hartfield, estudiando a Clara con interés. «No sabía que contabas con asesores tan encantadores». El tono insinuante hizo que Clara se ruborizara incómodamente. Se levantó con dignidad, recogiendo sus pertenencias. «Debo retirarme, milord. Gracias por permitirme consultar sus libros», dijo, haciendo una reverencia a los presentes. «Elisa la acompañará a la puerta», respondió Bartholomew, con una expresión que Clara no supo interpretar. Mientras seguía a la doncella por los pasillos, Clara escuchó claramente la voz de Catherine desde la biblioteca. «Bartholomew, esto debe terminar. Los rumores ya están corriendo por todo Bedford. ¿Qué pensará Lady Montgomery cuando se entere de tus frecuentes encuentros con una campesina?» Las palabras la hirieron profundamente, recordándole cuál era su lugar en el mundo. Al día siguiente, Clara decidió no regresar a la mansión. Pasó la jornada ayudando a su padre con las tareas de la granja, intentando apartar de su mente los pensamientos sobre el marqués. Al atardecer, mientras alimentaba a las gallinas, vio acercarse un jinete con los colores de los Hollowford. El mensajero le entregó una nota sellada. Con manos temblorosas, Clara la abrió cuando estuvo sola. «Señorita Winterbourne, su ausencia hoy fue notable y lamentada. Espero no haber dicho algo que la ofendiera. Mañana debo viajar a Londres por asuntos ineludibles, pero regresaré en una semana. ¿Me honraría con su presencia en la mansión a mi retorno? Hay asuntos importantes que deseo discutir con usted. Suyo, B.H.». Clara leyó la nota varias veces, sintiendo una mezcla de alegría y angustia. ¿Qué asuntos importantes querría discutir? ¿Y qué significaba ese suyo con el que firmaba? Durante la ausencia del marqués, Bedford fue sacudido por rumores cada vez más intensos. Clara escuchaba los murmullos cuando iba al mercado. Historias sobre la extraña amistad entre el marqués y la hija del granjero, especulaciones maliciosas sobre la naturaleza de sus encuentros y comentarios sarcásticos sobre una campesina que se creía digna de la atención de un noble. «No les hagas caso, hija», la consolaba Thomas Winterbourne. «La envidia hace hablar a la gente», pero los rumores no eran lo único que atormentaba a Clara. Cada noche, sus sueños la traicionaban, mostrándole imágenes de un futuro imposible junto a Bartholomew, seguidas inevitablemente por la dolorosa realidad al despertar. La semana transcurrió lentamente. El día previsto para el regreso del marqués, Clara se debatía entre ir o no a la mansión. Finalmente, decidió acudir, convencida de que esta sería la última vez. Usaría la oportunidad para despedirse definitivamente y poner fin a una situación que solo traería dolor a ambos. Al llegar a Hollowford, no fue Elisa quien la recibió, sino el propio mayordomo principal, quien la condujo no a la biblioteca o al invernadero, sino al despacho privado del marqués, un honor nunca antes concedido. Bartholomew se levantó inmediatamente al verla entrar. Había algo diferente en él, una energía contenida, una resolución en su mirada que Clara no había visto antes. «Clara», dijo, abandonando toda formalidad, «temí que no viniera». «Su nota mencionaba asuntos importantes, milord», respondió ella, manteniendo la distancia emocional que se había propuesto. No podía ignorar tal solicitud. El marqués se acercó a ella, deteniéndose a pocos pasos. «En Londres tuve mucho tiempo para pensar sobre mi vida, mis deberes, mis deseos». «Comprendo», lo interrumpió Clara reuniendo valor. «Y yo también he reflexionado, milord. Creo que no debo seguir visitando la mansión. Los rumores en el pueblo son cada vez más intensos y su reputación podría verse afectada.
¿Mi reputación? Bartholomew soltó una risa breve. ¿Cree que me importa lo que diga la gente? Debería importarle, insistió ella. Un marqués tiene responsabilidades con su nombre, su familia, su posición. ¿Y qué hay de la responsabilidad con uno mismo? Con la verdad de lo que siente el corazón. Clara sintió que le faltaba el aire. «Milord, por favor, ya no puedo callar lo que siento, Clara», continuó él, acortando aún más la distancia entre ambos. «Estos meses, conociéndola, han transformado mi existencia. Su inteligencia, su bondad, su fortaleza, me han cautivado por completo». Las palabras que Clara tanto había deseado escuchar ahora la aterrorizaban, porque sabía que solo traerían sufrimiento. «Somos de mundos diferentes», susurró, con lágrimas amenazando con brotar. «Usted debe casarse con alguien de su clase, alguien como Lady Montgomery». «No amaré a Lady Montgomery ni a ninguna otra mujer como la amo a usted», declaró Bartholomew con vehemencia. El corazón de Clara se detuvo un instante al escuchar esa palabra. Amor. Era la primera vez que se pronunciaba entre ellos, haciendo real lo que ambos habían intentado negar. «El amor no siempre es suficiente», respondió ella con voz quebrada. «Hay realidades que no podemos cambiar». «Puedo cambiar más cosas de las que cree, Clara Winterbourne», respondió él con determinación. «Solo necesito saber si mis sentimientos son correspondidos». Clara lo miró a los ojos, incapaz ya de ocultar la verdad. «Lo son, milord. Dios sabe que lo son, aunque nunca debieron serlo». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era el mayordomo, anunciando la llegada inesperada de Lady Montgomery y sus padres. Bartholomew maldijo por lo bajo. «Debo atenderlos», dijo con frustración. «Pero esta conversación no ha terminado, Clara. Quédese, por favor. Hay algo importante que debo hacer y deseo que sea testigo». Con el corazón latiendo desbocadamente, Clara asintió, sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. Clara permaneció en el despacho del marqués, con el corazón latiendo aceleradamente, mientras escuchaba las voces que se aproximaban por el pasillo. Lady Catherine parecía especialmente animada mientras presentaba a los recién llegados. «Bartholomew, querido, mira quién ha venido a visitarnos», exclamó Catherine al entrar al salón principal, donde el marqués había salido a recibirlos. «Lord y Lady Montgomery, junto con su encantadora hija, han hecho el largo viaje desde Londres expresamente para verte». Clara se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta del despacho, desde donde podía observar la escena sin ser vista. Lady Montgomery era una joven hermosa, de porte aristocrático y sonrisa practicada. Sus padres, de aspecto severo y distinguido, evaluaban la mansión con miradas aprobatorias. «Es un honor recibirlos», saludó Bartholomew con perfecta cortesía, aunque Clara pudo notar la tensión en su voz. «Lamento no haber sido informado de su visita para prepararles un recibimiento adecuado. Fue idea de Catherine», explicó Lord Montgomery con una sonrisa cómplice. «Nos dijo que este sería el momento perfecto para discutir ciertos arreglos». La incomodidad de Bartholomew era evidente incluso desde la distancia. Lady Catherine tomó el control de la situación, guiando a todos hacia el salón principal, donde los sirvientes ya habían dispuesto té y pastelillos. «Bartholomew ha estado muy ocupado últimamente con asuntos de la finca», comentó Catherine mientras se acomodaban. «Pero siempre hay tiempo para asuntos tan importantes como este, ¿verdad, primo?». Clara sabía que debería marcharse. Quedarse a escuchar esta conversación era impropio y solo aumentaría su dolor. Sin embargo, las últimas palabras del marqués resonaban en su mente. «Hay algo importante que debo hacer y deseo que sea testigo». En el salón, la conversación avanzaba hacia territorios cada vez más explícitos. «Mi hija ha recibido numerosas propuestas este año», declaró Lady Montgomery con orgullo, «pero siempre hemos sentido una especial inclinación hacia la unión de nuestras familias. ¿No es así, querida?». La joven asintió con modestia estudiada. «La casa Hollowford siempre ha sido admirada por todos, y con razón», intervino Lord Montgomery, yendo directamente al grano. «Catherine nos ha informado que estás considerando formalizar una propuesta, Hollowford. Mi esposa y yo hemos venido a expresar nuestra absoluta aprobación». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Clara contuvo la respiración, sintiendo que su mundo pendía de la respuesta de Bartholomew. El marqués se levantó lentamente y caminó hacia la ventana contemplando los jardines nevados. Cuando se volvió, había una serenidad en su rostro que contrastaba con la tensión del momento.
Agradezco profundamente el honor que me conceden al considerar tal unión, comenzó con voz clara y firme. Lady Montgomery es sin duda una joven excepcional, digna del mejor partido de Inglaterra. Catherine sonrió triunfante, mientras los Montgomery asentían complacidos. Sin embargo, continuó Bartholomew, debo ser completamente honesto con ustedes. No puedo ofrecer mi mano en matrimonio, porque mi corazón ya pertenece a otra persona. El salón quedó en absoluto silencio. La sonrisa de Catherine se desvaneció, reemplazada por una expresión de horror. Lady Montgomery palideció, mientras sus padres intercambiaban miradas de incredulidad. «¿Qué estás diciendo, Bartholomew?», siseó Catherine, intentando mantener la compostura. «¿De qué otra persona hablas?». El marqués caminó hacia la puerta del despacho y la abrió completamente, revelando a Clara, quien no tuvo tiempo de ocultarse. «Hablo de Clara Winterbourne», declaró con voz firme, «la mujer que amo y que deseo convertir en mi esposa si ella me acepta». Los jadeos de asombro llenaron la sala. Lord Montgomery se puso de pie, indignado. «¿Una campesina? ¿Has perdido el juicio, Hollowford? Esto es un ultraje. Es la hija de un granjero honesto», lo corrigió Bartholomew con calma, «y posee más nobleza en su corazón que muchos con títulos ancestrales». Clara permanecía inmóvil en el umbral, abrumada por los acontecimientos. Bartholomew se acercó a ella y tomó su mano, infundiéndole valor. «Esto es absurdo», intervino Catherine, recuperando el habla. «El marqués de Bedford no puede casarse con una don nadie. ¿Qué dirá la sociedad? ¿La nobleza? ¿La corona misma? Dirán lo que quieran», respondió Bartholomew, sin apartar los ojos de Clara. «Mi decisión está tomada». Los Montgomery se retiraron precipitadamente, murmurando sobre el escándalo sin precedentes. Catherine, pálida de ira, se acercó a la pareja. «Destruirás el legado de los Hollowford», advirtió. «Serás el hazmerreír de Londres. Ninguna puerta de la sociedad se abrirá para ti, para ustedes». «Entonces construiremos nuestro propio mundo», respondió Bartholomew con serenidad. «Uno basado en el respeto y el amor verdadero, no en las apariencias». Cuando quedaron solos, Clara finalmente encontró su voz. «No puedo permitir que sacrifique todo por mí, milord. Su posición, su reputación». «Bartholomew», la corrigió suavemente, «y no estoy sacrificando nada que realmente valore. Durante años viví según las expectativas de otros, Clara. Por primera vez estoy eligiendo mi propio camino». «El camino será difícil», advirtió ella, aunque su corazón rebosaba de felicidad. «Todo camino valioso lo es», respondió él, llevando la mano de Clara a sus labios. «Me harías el honor de convertirte en mi esposa, Clara Winterbourne, de ser la marquesa de Bedford no por título, sino por el amor que nos tenemos». Con lágrimas en los ojos, Clara asintió. «Sí, Bartholomew, te amo más allá de las diferencias que nos separan». La primavera llegó a Bedford, trayendo no solo el renacimiento de la naturaleza, sino también una transformación en la vida de sus habitantes. La noticia del compromiso entre el marqués y la hija del granjero había causado el escándalo esperado. Lady Catherine abandonó la mansión, jurando no regresar mientras esa campesina fuera la señora del lugar. Varias puertas aristocráticas se cerraron, tal como habían predicho. Sin embargo, para sorpresa de muchos, otras puertas se abrieron. No todos los nobles compartían los prejuicios de la vieja guardia. Algunos, especialmente los más jóvenes, admiraban la valentía de Bartholomew al seguir los dictados de su corazón. El duque de Wellington, héroe de guerra y figura respetada, había enviado una carta de felicitación, estableciendo un precedente que otros siguieron. La boda se celebró en la pequeña iglesia de Bedford, adornada con las flores silvestres que tanto amaba Clara. Thomas Winterbourne, con lágrimas de orgullo, entregó a su hija al hombre que había roto todas las convenciones por amor a ella. Después de la ceremonia, en lugar de un baile formal, los novios organizaron una celebración en los jardines de la mansión, abierta no solo a la nobleza que había aceptado la invitación, sino también a todos los habitantes del pueblo. «Es la primera vez que estos jardines reciben a tanta gente común», comentó Elisa, ahora ascendida a dama de compañía de Clara. «Ya no hay gente común o noble aquí», respondió Clara con una sonrisa, «solo personas compartiendo un día feliz». Al atardecer, mientras la celebración continuaba, Bartholomew encontró a su esposa contemplando los campos que se extendían más allá de la mansión. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó abrazándola por la espalda. «En lo mucho que ha cambiado mi vida», respondió ella,
recostándose contra su pecho. Hace unos meses era solo la hija de un granjero recolectando hierbas en tus tierras. Y ahora eres la marquesa de Bedford, completó él, besando suavemente su mejilla. Aunque para mí siempre serás Clara, la mujer que me enseñó el valor de la bondad por encima del linaje. ¿Lamentas algo?, preguntó ella, girándose para mirarlo a los ojos. Las puertas que se han cerrado, los amigos que se han alejado, ni por un instante, afirmó él con convicción. He ganado mucho más de lo que he perdido. Contigo a mi lado, la mansión finalmente se siente como un hogar. Mientras el sol se ponía sobre Bedford, iluminando con sus últimos rayos a la pareja, los invitados observaban con curiosidad y creciente respeto a la inusual marquesa. Algunos todavía murmuraban sobre la impropiedad de tal unión, pero incluso los más críticos no podían negar la transformación visible en el antes austero marqués. Lady Catherine había predicho que el marqués sería el hazmerreír de la sociedad por su elección. En lugar de eso, se convirtió en un ejemplo de que el verdadero valor de una persona no reside en su cuna o fortuna, sino en la nobleza de su corazón y la autenticidad de sus acciones. Y Clara, la joven campesina que una vez ayudó a un caballo atrapado sin imaginar las consecuencias, demostró a todos que la verdadera aristocracia no proviene de títulos heredados, sino de la dignidad con que uno afronta los desafíos y de la bondad con que trata a los demás. El marqués, que una vez ignoró a la campesina bondadosa, no solo la había proclamado su verdadera marquesa ante todos, sino que gracias a ella había descubierto una forma más auténtica y plena de vivir. Y así, en las tierras de Bedford, una nueva era comenzaba. Una era donde las barreras sociales, aunque no completamente derribadas, habían empezado a tambalearse, abriendo paso a un mundo donde el amor podía triunfar sobre los prejuicios y donde una campesina podía convertirse en la más noble y respetada de las marquesas. El salón de baile de la mansión Blackwood resplandecía con la luz de cientos de velas, mientras la alta sociedad de Buckingham se reunía para celebrar el inicio de la temporada social de 1845. Entre los invitados destacaba Lydia Ravenshire, una joven de 22 años cuya belleza natural captaba miradas discretas, pero cuya situación familiar provocaba susurros menos discretos. La pobre Lydia, su padre dejó tantas deudas, ¿qué será de ella ahora?, comentaban las damas detrás de sus abanicos, sin molestarse en bajar la voz lo suficiente. Lydia mantenía la compostura, como le había enseñado su madre antes de fallecer 3 años atrás. Con la reciente muerte de su padre, el barón Ravenshire, los acreedores no habían tardado en aparecer, descubriendo lo que ella ya sabía. Las arcas familiares estaban vacías, y la mansión donde había crecido pronto sería subastada. Al otro extremo del salón, apartado de las conversaciones triviales, se encontraba el duque Horatio Redgrave. A sus 35 años, Horatio era conocido por su semblante serio, su inmensa fortuna y su aparente desinterés en contraer matrimonio, a pesar de las constantes presiones para asegurar la continuidad de su linaje. «El duque Redgrave necesita un heredero», comentó Lady Burlington a su círculo íntimo. «Su tío está desesperado. La línea sucesoria no puede terminar con él». Lo que pocos sabían era que existía un rumor más oscuro. Después de un breve matrimonio en su juventud, que nunca produjo descendencia, surgieron murmuraciones sobre la incapacidad del duque para engendrar. Su primera esposa había fallecido de fiebres 5 años después de la boda, llevándose consigo cualquier esperanza de maternidad. El destino cruzó los caminos de Lydia y Horacio aquella noche, cuando la joven, intentando escapar de las miradas compasivas, se refugió en la biblioteca de la mansión. Allí encontró al duque, igualmente hastiado de la compañía social. «Mis disculpas, Su Excelencia», dijo Lydia, haciendo una reverencia apresurada al reconocer al duque. No sabía que el espacio estaba ocupado. Horatio la observó con curiosidad. A diferencia de otras jóvenes que buscaban cualquier excusa para acercarse a él, ésta parecía genuinamente mortificada por la interrupción. «No se disculpe, señorita Ravenshire. Parece que ambos buscamos un respiro de la misma tediosa compañía». La sorpresa se reflejó en el rostro de Lydia. «Conoce mi nombre, señor. Conozco a la mayoría de las familias de Buckingham, especialmente cuando han caído en desgracia tan recientemente», respondió con franqueza, pero sin malicia. «Tengo entendido que su situación es complicada.
Lidia levantó el mentón mostrando un orgullo que Horacio no esperaba. Mi situación financiera es precaria, ciertamente, pero mi dignidad permanece intacta. El duque sonrió por primera vez en toda la noche. Una respuesta admirable. Por favor, siéntese. Si debemos escondernos, al menos podemos disfrutar de una conversación sincera. Durante la siguiente hora, Horacio descubrió en Lidia algo que no había encontrado en la sociedad de Buckingham, una mente aguda y una honestidad refrescante. La joven le habló de sus preocupaciones reales, de sus esperanzas truncadas, de la presión de encontrar un marido adinerado antes de perder su hogar. Las damas cuchichean sobre su reluctancia al matrimonio, se atrevió a comentar Lidia. Parece que ambos enfrentamos expectativas sociales abrumadoras. Horacio la miró pensativo. Las habladurías son más insidiosas de lo que imagina, señorita Ravenshire. Hay razones por las que evito el compromiso. Un mes después de aquel encuentro, para sorpresa de toda la sociedad de Buckingham, se anunció el compromiso entre el duque Horacio Redgrave y la señorita Lydia Ravenshire. Los rumores no se hicieron esperar. Que si era un matrimonio por lástima, que si la joven había tramado alguna estratagema para atrapar al soltero más codiciado, que si el duque buscaba simplemente una esposa decorativa sin esperar realmente un heredero. Lo que nadie sospechaba era que durante sus encuentros posteriores, cuidadosamente organizados para parecer casuales, Horacio había sido completamente honesto con Lidia. Le había confiado el secreto que atormentaba su existencia. Los médicos le habían diagnosticado esterilidad tras años de intentar concebir en su primer matrimonio. No puedo ofrecerte hijos, Lidia, le había dicho con amargura en los jardines de su propiedad. Pero puedo ofrecerte seguridad, posición social y, con el tiempo, quizás incluso compañía agradable. Nunca te faltará nada material. Lidia había considerado su propuesta con la misma franqueza. La sociedad espera que las mujeres sean madres, pero existen otros propósitos en la vida. Podría dedicarme a obras de caridad, a mejorar las condiciones de los menos afortunados. Y usted tendría una compañera leal, alguien que entiende el peso de las expectativas imposibles. El acuerdo se selló como un contrato entre dos almas pragmáticas. Él obtendría una duquesa respetable que callaría los rumores sobre su soledad. Ella aseguraría su futuro y el de los pocos sirvientes que le quedaban. Ninguno mencionó el amor, considerándolo un lujo que personas en sus circunstancias no podían permitirse. La boda se celebró en la Catedral de Buckingham, con toda la pompa que correspondía a la posición del duque. Lidia caminó hacia el altar con un vestido que reflejaba su nueva posición, regalo de su futuro esposo. Las mismas voces que habían lamentado su desgracia ahora envidiaban su suerte. Lo que el público presenció fue un intercambio formal de votos entre dos personas aparentemente satisfechas con el arreglo. Lo que no vieron fue la conversación que tuvieron esa noche, cuando quedaron solos en la inmensa mansión Redgrave. «Bienvenida a su nuevo hogar, duquesa», dijo Horacio formalmente, conduciendo a Lidia hacia el ala este, donde había preparado aposentos separados para ella. «Espero que encuentre todo a su gusto». Lidia observó los pasillos decorados con retratos de antepasados Redgrave, todos con la misma mirada penetrante de su ahora esposo. «Es un lugar magnífico, pero imagino que puede resultar solitario». «Lo es», admitió él, «pero ahora está usted aquí, y quizás podamos combatir esa soledad juntos a nuestra manera». Aquella noche, sentados frente al fuego en la sala privada de Lidia, sellaron un segundo acuerdo, uno más personal. Intentarían construir, si no amor, al menos una amistad verdadera. Se darían espacio cuando lo necesitaran y compañía cuando la desearan. No habría presiones ni expectativas más allá de las que ellos mismos establecieran. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era cómo este pragmático arreglo se transformaría en los meses siguientes, ni cómo un milagro inesperado pondría a prueba no solo su acuerdo, sino también la percepción que Buckingham tenía de ellos y la que ellos tenían de sí mismos. Porque a veces, incluso los planes más cuidadosamente trazados pueden ser alterados por el destino o por un secreto guardado demasiado tiempo. Los primeros 3 meses del matrimonio entre el duque Horacio Redgrave y Lidia transcurrieron con una cordialidad que sorprendió a ambos. La mansión Redgrave, que durante años había permanecido silenciosa como un mausoleo, comenzó a cobrar vida bajo la dirección de la nueva duquesa. Lidia, liberada de las preocupaciones económicas,
Dedicó su energía a renovar los espacios olvidados de la propiedad. El invernadero abandonado volvió a florecer, los salones se abrieron para pequeñas reuniones literarias y las cocinas nunca dejaban de humear con preparativos para comidas que ahora se disfrutaban en compañía, no en soledad. Nunca imaginé que la mansión pudiera parecer tan diferente, comentó Horacio una tarde mientras compartían té en el jardín recién restaurado. Has traído color a un lugar que solo conocía los grises. Lidia sonrió, observando cómo su esposo había comenzado a relajar su perpetuo ceño fruncido. Siempre he creído que los espacios reflejan a quienes los habitan. Quizás la mansión solo necesitaba recordar que está viva igual que nosotros. Estas conversaciones, inicialmente formales y medidas, fueron evolucionando hacia intercambios más sinceros. Por las noches, después de cenar, desarrollaron la costumbre de retirarse a la biblioteca, donde Horacio leía en voz alta mientras Lidia bordaba. A veces intercambiaban impresiones sobre los libros, descubriendo con sorpresa que compartían gustos literarios y opiniones sobre asuntos sociales, que raramente se discutían en los círculos aristocráticos. ¿Realmente crees que las condiciones en las fábricas deberían mejorarse?, preguntó Horacio una noche, genuinamente intrigado por las ideas progresistas de su esposa. No solo lo creo, estoy convencida, respondió Lidia con pasión. He visitado las zonas industriales de Buckingham con mi padre cuando era niña. Los trabajadores, especialmente las mujeres y niños, merecen condiciones dignas. Con nuestra posición, podríamos influir para lograr cambios. Estas conversaciones revelaron a Horacio una faceta de Lidia que no había anticipado. Bajo su compostura social y su pragmatismo, latía un corazón comprometido con causas mayores que ella misma. Gradualmente, el duque comenzó a acompañarla en sus visitas benéficas, descubriendo una satisfacción que sus negocios nunca le habían proporcionado. Sin embargo, a pesar de la creciente cercanía emocional, ambos mantenían la distancia física acordada. Sus habitaciones permanecían separadas, y aunque en ocasiones sus manos se rozaban al pasar un libro o compartir el carruaje, ninguno mencionaba la chispa que comenzaba a encenderse entre ellos. Fue durante un viaje a Londres, donde acudieron para asistir a una reunión sobre reformas educativas, cuando las barreras empezaron a desmoronarse. La capital, con su bullicio y anonimato, les permitió actuar con una libertad que Buckingham, con sus ojos siempre vigilantes, les negaba. En su suite del hotel más exclusivo de Mayfair, las formalidades se relajaron. Lidia dejó de lado los elaborados peinados que la etiqueta requería, y Horacio abandonó las chaquetas rígidas por atuendos más cómodos. Una noche, después de asistir a una representación teatral particularmente emotiva, regresaron a sus aposentos animados por una discusión sobre el mérito artístico de la obra. La actriz principal logró transmitir el dilema moral perfectamente, argumentaba Lidia, mientras se quitaba los guantes en el saloncito que conectaba sus habitaciones. Su interpretación me recordó que a veces debemos elegir entre lo que la sociedad espera y lo que nuestro corazón desea. Horacio, que servía 2 copas de brandy, se detuvo y la miró intensamente. ¿Y tú, Lidia? ¿Has tenido que hacer esa elección? La pregunta, aparentemente simple, estaba cargada de implicaciones. Lidia sostuvo su mirada, sintiendo que habían llegado a un punto de inflexión. Lo hice el día que acepté casarme contigo, respondió con honestidad. La sociedad esperaba que buscara un marido por desesperación y luego que me lamentara por mi destino sin hijos. Elegí algo diferente. Una asociación basada en el respeto y la franqueza. ¿Y no te arrepientes? Horacio se acercó, ofreciéndole una copa que ella tomó, sus dedos rozándose más tiempo del necesario. En absoluto. De hecho, Lidia dudó, pero el ambiente íntimo le dio valor. Creo que obtuve más de lo que esperaba. Aquella noche, por primera vez desde su matrimonio, compartieron más que palabras. El beso que comenzó tentativo se transformó en una confesión silenciosa de sentimientos que habían crecido lentamente, como las flores en el invernadero restaurado. Cuando Horacio la tomó en brazos para llevarla a su habitación, ambos sabían que su acuerdo inicial había evolucionado hacia algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. A su regreso a Buckingham, un mes después, algo había cambiado fundamentalmente en su relación. Los sirvientes notaron que el duque sonreía con más frecuencia, que la duquesa tarareaba mientras recorría los pasillos
y que las puertas entre sus habitaciones permanecían abiertas durante la noche. La primavera dio paso al verano, y con él llegaron las celebraciones del aniversario de la coronación de la reina Victoria. Los jardines de la mansión Redgrave se abrieron para un baile que reunió a toda la aristocracia local. Para sorpresa de los invitados, el normalmente reservado duque bailó exclusivamente con su esposa, sus ojos raramente abandonando su figura. ¿Quién hubiera imaginado que un matrimonio de conveniencia podría transformarse así?, comentó Lady Burlington a sus amigas. Se miran como si realmente estuvieran enamorados, pero sigue siendo una lástima, respondió otra dama. 1 año de matrimonio y ningún signo de heredero. Los rumores sobre el duque parecen ser ciertos. Lo que los invitados no podían saber era que Lidia había comenzado a sentir cambios sutiles en su cuerpo semanas atrás. Mareos matutinos, sensibilidad inusual y un cansancio que no podía atribuirse a sus actividades habituales. Temerosa de despertar falsas esperanzas en Horacio, guardó silencio hasta confirmar sus sospechas con la comadrona más discreta de Buckingham. La confirmación llegó 1 semana después del baile. Lidia, sentada en su tocador, contemplaba su reflejo con una mezcla de asombro e incertidumbre. Las palabras de la comadrona resonaban en su mente. «Está usted encinta, milady», diría que de aproximadamente 2 meses. Lo imposible había ocurrido. Ella, Lidia Ravenshire, ahora duquesa de Redgrave, llevaba en su vientre al hijo de un hombre que supuestamente no podía engendrar. Un milagro, dirían algunos. Una contradicción a años de diagnósticos médicos, dirían otros. Para Lidia era simplemente el fruto del amor que había florecido inesperadamente. Esa noche, mientras Horacio revisaba documentos en el estudio, Lidia entró con paso vacilante. Su rostro debió reflejar la importancia de lo que estaba a punto de comunicar, porque su esposo dejó inmediatamente la pluma y se levantó. «¿Qué ocurre, querida? Pareces preocupada». Lidia respiró profundamente. «No estoy preocupada, Horacio. Estoy desconcertada y feliz y aterrorizada». El duque tomó sus manos, guiándola hacia el sofá cercano a la chimenea. «Dime qué sucede». «Estoy esperando un hijo», dijo finalmente, observando atentamente su reacción. «Nuestro hijo». El rostro de Horacio pasó de la confusión al asombro y finalmente a una incredulidad teñida de esperanza. «Pero eso es imposible. Los médicos dijeron...» «Los médicos se equivocaron», respondió ella con suavidad. «O quizás ocurrió un milagro. Lo que importa es que es verdad». Horacio se arrodilló frente a ella, colocando una mano temblorosa sobre su abdomen a un plano. Su rostro reflejaba una vulnerabilidad que Lidia nunca había visto. «Un hijo», murmuró como si las palabras pudieran romper el hechizo. «Después de tantos años creyendo...» «Lidia, esto cambia todo». «Lo sé», respondió ella cubriendo su mano con la suya. «Pero hay algo que debemos considerar. La sociedad conoce los rumores sobre tu condición. Cuando se sepa de mi embarazo...» No necesitó terminar la frase. Ambos entendían las implicaciones. Si el duque Redgrave era estéril como se rumoreaba, entonces el hijo que Lidia esperaba tendría que ser de otro hombre. El escándalo sería devastador. «No me importa lo que digan», declaró Horacio con firmeza, aunque su voz traicionaba su preocupación. «Este es nuestro hijo. Nadie puede arrebatarnos esta alegría». Pero mientras se abrazaban frente al fuego, ambos sabían que la noticia, que debería ser motivo únicamente de celebración, traería consigo una tormenta de especulaciones y malicia. La pregunta no era si enfrentarían el juicio social, sino cuándo y cómo lo harían. El secreto permaneció entre ellos durante las siguientes semanas. Un tesoro compartido que transformó su hogar en un refugio aún más íntimo. Sin embargo, ambos sabían que pronto, muy pronto, el mundo exterior irrumpiría en su felicidad recién descubierta, poniendo a prueba no solo su amor naciente, sino también la verdad sobre el milagro que crecía entre ellos. El otoño llegó a Buckingham con lluvias tempranas que transformaron los bosques circundantes en un tapiz de tonos dorados y cobrizos. Dentro de la mansión Redgrave, Lidia contemplaba el cambio de estación desde la ventana de su salón privado, una mano reposando instintivamente sobre su vientre, donde la evidencia de su estado comenzaba a hacerse visible. 4 meses habían pasado desde la confirmación de su embarazo, y el secreto que inicialmente compartían solo ella, Horacio y un puñado de sirvientes de confianza
pronto sería imposible de ocultar. Ya sus vestidos habían sido adaptados discretamente por la modista personal, quien había jurado guardar silencio, pero las miradas curiosas comenzaban a seguirla cuando visitaba el pueblo. «Tendremos que hacer el anuncio pronto», comentó Horacio, entrando al salón y encontrando a su esposa absorta en sus pensamientos. Se acercó para depositar un beso en su frente, un gesto de afecto que se había vuelto natural entre ellos. La fiesta de otoño de los Burlington sería la ocasión perfecta. Lydia asintió, aunque la preocupación ensombrecía sus ojos. «Lo sé, pero temo las reacciones, las habladurías, no por mí, sino por ti y por nuestro hijo». El duque se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. En los últimos meses, el cariño que había florecido entre ellos se había transformado en un amor profundo, fortalecido por la expectativa compartida y por la manera en que enfrentaban juntos cada desafío. «Déjales hablar», respondió con una firmeza que ocultaba su propia inquietud. «Lo que importa es que tú y yo conocemos la verdad». La verdad, sin embargo, era más compleja de lo que cualquiera en Buckingham podría imaginar. Semanas después de la noticia del embarazo, Horacio había viajado secretamente a Londres para consultar al médico que, años atrás, le había diagnosticado esterilidad. El reencuentro, cargado de tensión, reveló un error médico de consecuencias devastadoras. «Basé mi diagnóstico en los conocimientos disponibles en aquel momento», había explicado el ahora anciano Dr. Wilson. «Pero la ciencia avanza, Su Excelencia. Lo que interpretamos como una condición permanente podría haber sido temporal, causada por la fiebre que sufrió tras su regreso de la India. Con el tiempo y la recuperación completa, es posible que su cuerpo haya sanado». Esta revelación había traído alivio, pero también una profunda amargura a Horacio. Los años de soledad autoimpuesta, el dolor de su primer matrimonio sin hijos, la renuncia a la paternidad, todo basado en un diagnóstico erróneo. Sin embargo, ahora lo importante era proteger a Lydia y al hijo que esperaban de las maliciosas especulaciones que inevitablemente surgirían. «He pedido al Dr. Wilson que redacte una carta explicando su error», informó a Lydia mientras se preparaban para la fiesta de los Burlington. «No debería ser necesaria, pero la tendré como último recurso». La duquesa, resplandeciente en un vestido de terciopelo verde oscuro, diseñado para disimular su estado, aunque ya no lo ocultaba completamente, asintió. «Confío en que no llegaremos a tales extremos. La verdad tiene su propia fuerza». La mansión Burlington, iluminada con cientos de lámparas y velas para la ocasión, bullía de actividad cuando el carruaje de los Redgrave se detuvo en la entrada. La llegada del duque y la duquesa, siempre un acontecimiento, generó esta vez un silencio momentáneo seguido de murmullos apenas disimulados. Los ojos se dirigieron inmediatamente hacia la figura de Lydia, buscando confirmar las sospechas que ya circulaban en los corrillos sociales. Lady Burlington, anfitriona experimentada, recibió a la pareja con una sonrisa calculada. «Duque, duquesa, qué placer tenerlos esta noche. Lydia, querida, debo decir que luces absolutamente radiante». «Gracias, Lady Burlington», respondió Lydia con una serenidad que impresionó a Horacio. «El aire otoñal parece favorecerme». A medida que avanzaban por el salón, saludando a conocidos, el duque mantenía una mano protectora en la espalda de su esposa. Percibía cada mirada evaluadora, cada susurro a su paso, y por primera vez en su vida adulta, sentía un miedo que no tenía nada que ver con su propia reputación. Fue durante la cena cuando el tema se abordó abiertamente. Sir Geoffrey Blackwood, conocido por su falta de tacto y su afición al brandy, alzó su copa hacia el duque. «Debo decir, Redgrave, que te veo excepcionalmente complacido esta noche. ¿Hay algo que debamos celebrar?» El comedor, con sus 30 comensales, quedó en silencio. Horacio intercambió una mirada con Lydia, quien asintió imperceptiblemente. «De hecho, Sir Geoffrey, mi esposa y yo tenemos una noticia que compartir», anunció el duque, poniéndose de pie y tomando la mano de Lydia. «Para nuestra inmensa alegría, la duquesa espera a nuestro primogénito para principios de primavera». Un coro de exclamaciones de sorpresa y felicitaciones siguió al anuncio, aunque Horacio no dejó de notar ciertas miradas incrédulas y sonrisas sardónicas intercambiadas entre algunos invitados. Lady Burlington fue la primera en recuperarse. «¡Qué maravillosa noticia! Un brindis por el futuro heredero de la casa Redgrave». Las copas se alzaron y las felicitaciones continuaron, pero el daño estaba hecho.
En los días siguientes, Buckingham ardió con especulaciones que iban desde las más benévolas, un verdadero milagro médico, hasta las más crueles, acusaciones veladas de infidelidad por parte de Lydia, o teorías sobre arreglos secretos para asegurar un heredero. Los rumores alcanzaron su punto álgido durante un té organizado por Lady Harrington, al que Lydia asistió sin Horatio, quien había viajado a Yorkshire por asuntos de negocios. «Debe ser maravilloso experimentar un milagro tan personal», comentó Lady Harrington mientras servía el té. «Después de todo, los diagnósticos médicos no son infalibles, ¿verdad?». Lydia, que había anticipado este momento, mantuvo su compostura. «En efecto, Lady Harrington, la ciencia avanza constantemente, y lo que ayer parecía imposible, hoy resulta explicable». «Sin duda», intervino una joven vizcondesa, con malicia apenas disimulada. «Aunque algunos milagros tienen explicaciones más mundanas, se rumorea que cierto capitán de la Guardia del Condado tiene un asombroso parecido con el duque». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Las damas presentes contuvieron el aliento, esperando la reacción de Lydia. La duquesa dejó su taza con deliberada lentitud, y cuando habló, su voz era clara y firme. «Encuentro fascinante, Lady Morton, cómo algunas personas prefieren creer en escándalos fabricados antes que en bendiciones inesperadas. Quizás refleje más sus propios temores que la realidad de los demás». La vizcondesa se sonrojó intensamente, mientras otras damas ocultaban sonrisas tras sus servilletas. Lydia se puso de pie con gracia. «Les agradezco su hospitalidad, pero debo retirarme. El médico insiste en que debo descansar adecuadamente por el bien del heredero Redgrave». Su salida dejó tras de sí un nuevo tema de conversación: la sorprendente fortaleza de carácter de la duquesa. Sin embargo, una vez en la seguridad de su carruaje, Lydia permitió que las lágrimas fluyeran libremente, no por las crueles insinuaciones, sino por la soledad de enfrentar este escrutinio sin Horatio a su lado. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un ruido en el pasillo la alertó. Para su sorpresa y alivio, Horatio entró a la habitación visiblemente agitado. «¿Regresaste antes?», susurró ella, incorporándose. «Recibí una carta de la señora Collins informándome de lo sucedido en el té», explicó, sentándose junto a ella y tomando sus manos. «Regresé de inmediato. La señora Collins, ama de llaves de los Redgrave por décadas, había enviado a su propio nieto con el mensaje, sabiendo que el duque querría estar enterado. Fue solo una insinuación malintencionada», intentó restar importancia a Lydia. «Fue una calumnia», corrigió Horatio con una intensidad que la sorprendió. «Y no permitiré que continúe». A la mañana siguiente, Buckingham despertó con una noticia inesperada. El duque de Redgrave había convocado una reunión en su mansión, invitando específicamente a las familias más influyentes del condado. La curiosidad pudo más que la prudencia, y para el mediodía, el gran salón estaba repleto. Horatio apareció del brazo de Lydia, ambos proyectando una imagen de unidad inquebrantable. El duque, normalmente reservado, se dirigió a los presentes con una autoridad que recordó a todos su posición como el noble de más alto rango en la región. «Les agradezco su presencia. Los he convocado para abordar directamente ciertos rumores que, comprendo, han proporcionado entretenimiento a costa de mi esposa y mi futuro hijo». Un silencio incómodo se instaló en la sala. Horatio continuó: «Durante años creí en un diagnóstico médico erróneo sobre mi capacidad para tener descendencia. Este error, comprensiblemente, generó especulaciones. Sin embargo, como demuestra el estado de la duquesa, ese diagnóstico estaba equivocado». Extrajo entonces una carta sellada. «Tengo aquí la certificación del Dr. Wilson de Londres, reconociendo su error y explicando cómo mi condición, que él consideró permanente, era en realidad temporal. Cualquiera que desee examinar este documento puede hacerlo». Nadie se atrevió a acercarse. Horatio prosiguió, su voz adquiriendo un filo peligroso. «Permítanme ser absolutamente claro. Cualquier insinuación sobre la fidelidad de la duquesa o la legitimidad de nuestro hijo será considerada una calumnia grave. Responderé a tales ofensas con todo el peso de mi posición y recursos». La amenaza velada causó que varios invitados intercambiaran miradas nerviosas. El duque de Redgrave raramente ejercía su considerable poder, pero todos sabían que podría arruinar social y económicamente a quien se atreviera a desafiarlo. «Ahora», concluyó con una sonrisa repentina, transformando la atmósfera,
Celebremos con un almuerzo lo que es en verdad una bendición para la casa Redgrave. Los sirvientes aparecieron con champán y bandejas de exquisiteces, convirtiendo la confrontación en una celebración. Gradualmente la tensión se disipó, y para sorpresa de Lydia, muchos invitados se acercaron con felicitaciones aparentemente sinceras. Lady Burlington fue la última en aproximarse, mientras los demás se dispersaban hacia el comedor. Una jugada magistral, Horatio, comentó en voz baja, y completamente innecesaria si la sociedad no fuera tan proclive a la malicia. Agradezco su franqueza, como siempre, respondió el duque. El niño será la viva imagen de su padre, añadió la dama con una sonrisa enigmática antes de alejarse. Esa noche, mientras Horatio y Lydia descansaban junto al fuego, ella apoyó su cabeza en el hombro de su esposo. ¿Realmente era necesario convocar a todo Buckingham?, preguntó con suavidad. Absolutamente, respondió él, acariciando su vientre donde su hijo crecía protegido. No permitiré que la malicia empañe lo que para mí es el mayor milagro, haberte encontrado a ti y la familia que estamos creando. Lydia cerró los ojos, reconfortada por sus palabras. Los rumores persistirían, susurrados en rincones, pero habían establecido su posición. El embarazo avanzaría ahora bajo una nube menos oscura de especulaciones, y podrían concentrarse en prepararse para la llegada del heredero Redgrave. Lo que ninguno de los dos podía prever era que el desafío final no vendría de la sociedad de Buckingham, sino de un fantasma del pasado que reaparecería en el momento más vulnerable para la familia Redgrave. Los meses de invierno cubrieron Buckingham con un manto de nieve que aisló la mansión Redgrave del resto del mundo, proporcionando a sus habitantes un respiro de los ojos curiosos de la sociedad. Para Lydia, ahora en su 7º mes de embarazo, este aislamiento resultó una bendición. Los días transcurrían en una pacífica rutina. Mañanas dedicadas a preparar la habitación del heredero, tardes compartidas con Horatio revisando los asuntos de la propiedad, y noches de lectura junto al fuego mientras la nieve golpeaba suavemente las ventanas. El anuncio público y la contundente defensa de Horatio habían surtido efecto. Los rumores más crueles habían cesado, aunque persistía cierto escepticismo en algunos círculos. Sin embargo, nada empañaba la felicidad que se respiraba en la mansión, donde cada patadita del bebé era celebrada como un pequeño milagro. «Será un niño fuerte», comentó la señora Collins una mañana, mientras ayudaba a Lydia a ordenar diminutas prendas en el armario de la nursery. «Puedo sentirlo. Los Redgrave siempre han engendrado hijos vigorosos». Lydia sonrió, acariciando su vientre prominente. «Niño o niña, solo deseo que nazca sano y que conozca el amor que ya sentimos por él». La transformación del ala norte, tradicionalmente reservada para los herederos Redgrave, había sido supervisada personalmente por Horatio. Habitaciones que permanecieron cerradas durante décadas fueron renovadas, muebles antiguos restaurados y las paredes decoradas con escenas de cuentos tradicionales ingleses. El duque, para sorpresa de todos, mostraba un entusiasmo casi infantil al seleccionar juguetes y libros para su futuro hijo. «Jamás imaginé ver al duque tan radiante», comentó el mayordomo Jenkins a la señora Collins, mientras observaban a Horatio examinar un caballito de madera recién llegado de Londres. «Es como si hubiera esperado toda su vida para este momento». «Así ha sido», respondió la anciana ama de llaves con conocimiento de causa, «y no hay nadie que lo merezca más». Esta burbuja de felicidad doméstica se vio momentáneamente amenazada a finales de enero, cuando una carta llegó desde Londres. El sobre, sellado con cera negra, provocó un cambio inmediato en la expresión de Horatio al reconocer la caligrafía. «¿Malas noticias?», preguntó Lydia, que había aprendido a leer cada matiz en el rostro de su esposo. Horatio dudó brevemente antes de responder. «Es de Lady Catherine Westmoreland, la prima de mi primera esposa». El nombre resultaba vagamente familiar para Lydia, que recordaba haberlo escuchado en los primeros meses de su matrimonio, cuando aún aprendía la intrincada red de conexiones familiares de los Redgrave. «Anuncia su visita para la próxima semana», continuó Horatio con evidente incomodidad. «Dice que está de paso hacia Escocia y desea presentar sus respetos». Aunque aparentemente inocua, la noticia perturbó la tranquilidad de la mansión. La señora Collins intensificó la supervisión de la limpieza, mientras Jenkins revisaba las reservas de vino
anticipando los gustos exigentes de una dama de la alta sociedad londinense. ¿Hay algún motivo particular por el que esta visita te preocupe?, preguntó Lidia esa noche, mientras se preparaban para dormir. Horacio se sentó al borde de la cama, frotándose el rostro con gesto cansado. Lady Catherine siempre estuvo excesivamente apegada a mi primera esposa, Elizabeth. Tras su muerte, se convirtió en una presencia complicada. Cuestionaba mis decisiones de luto, insinuaba negligencias imaginarias. Eventualmente, dejó de escribir. Lidia se acercó, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. ¿Y crees que viene con alguna intención particular? Temo que haya oído sobre el embarazo y busque confirmar los rumores. La llegada de Lady Catherine coincidió con un temporal que azotó Buckingham durante 3 días. Los caminos quedaron prácticamente intransitables, lo que significaba que la visitante permanecería más tiempo del previsto. Desde el momento en que cruzó el umbral, con su vestido de viaje negro y expresión severa, quedó claro que su presencia alteraría el equilibrio de la mansión. Horacio, veo que los años han sido benévolos contigo, fue su saludo mientras entregaba su abrigo empapado a Jenkins. Sus ojos se detuvieron brevemente en Lidia, evaluándola antes de añadir, y esta debe ser la nueva duquesa. Encantada, querida. Elizabeth siempre decía que Horacio necesitaría una esposa fuerte para soportar las peculiaridades de la vida Redgrave. La cena de esa noche transcurrió en una atmósfera de cortesía forzada. Lady Catherine, una mujer de unos 50 años con el cabello prematuramente encanecido y mirada incisiva, alternaba anécdotas sobre Elizabeth con preguntas aparentemente inocentes sobre la vida matrimonial de Horacio y Lidia. Debe haber sido una sorpresa para todos, especialmente para ti, Horacio, descubrir que esperabais un hijo, comentó mientras degustaba el postre. Después de todo, los médicos fueron bastante concluyentes tras la tragedia con Elizabeth. El duque mantuvo su compostura, aunque Lidia notó cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de la copa de vino. La medicina no es infalible, Catherine. Como bien sabes, la alusión a algún evento compartido del pasado no pasó desapercibida para Lidia, quien intervino con suavidad. Lady Catherine, entiendo su sorpresa. Fue igualmente inesperado para nosotros, pero cada día lo consideramos una bendición. La invitada estudió a Lidia con renovado interés. ¡Qué refrescante franqueza, duquesa! Elizabeth era similarmente directa, aunque quizás menos afortunada en otros aspectos. Los 3 días siguientes establecieron un patrón incómodo. Lady Catherine recorría la mansión como si buscara evidencias de algún crimen no especificado. Hacía preguntas al personal sobre la rutina de la pareja y mostraba un interés particular por los preparativos para el nacimiento. Es extrañamente específica en sus preguntas sobre el embarazo, comentó Lidia a Horacio en la privacidad de su habitación, casi como si buscara inconsistencias en nuestra historia. Horacio, que había permanecido inusualmente silencioso durante la visita, suspiró profundamente. Catherine siempre ha sido así. Busca fantasmas donde no los hay. Pero hay algo que debes saber. Algo que debí contarte antes. Con expresión grave, reveló a Lidia un capítulo doloroso de su primer matrimonio. Elizabeth quedó embarazada una vez, durante nuestro 3er año juntos. La alegría fue inmensa, pero la perdió al 4.º mes. Fue entonces cuando los médicos determinaron que yo tenía una condición que hacía improbable la concepción y que el embarazo mismo había sido un accidente casi milagroso que no debía esperarse de nuevo. Catherine estaba con Elizabeth cuando perdió al bebé, continuó. Fue ella quien insistió en consultar a múltiples especialistas, quien alimentó en Elizabeth la obsesión por tener un hijo a cualquier precio. Cuando Elizabeth enfermó años después, Catherine me culpó abiertamente por haberla desgastado con falsas esperanzas. Lidia tomó las manos de su esposo, entendiendo finalmente la tensión que permeaba la mansión desde la llegada de la visitante. Ella aún te culpa, y ahora nuestro hijo representa para ella una especie de traición a la memoria de Elizabeth. La mañana siguiente, el clima finalmente mejoró, permitiendo que los caminos volvieran a ser transitables. Lidia encontró a Lady Catherine en la biblioteca, examinando con atención un retrato miniatura que había extraído de un cajón del escritorio de Horacio. Mi prima era verdaderamente hermosa, comentó sin voltearse, percibiendo la presencia de Lidia. Delicada como una flor de invernadero, los médicos siempre dijeron que su constitución era demasiado frágil para la maternidad,
pero ella estaba determinada. Lidia se acercó lentamente, observando el retrato de una joven de rostro pálido y expresión melancólica. «Debió amarla mucho, como una hermana», respondió Catherine, guardando la miniatura. «Por eso me resulta difícil comprender ciertas cosas. Como el hecho de que estoy esperando un hijo de Horacio», preguntó Lidia directamente. Lady Catherine la miró con sorpresa, no esperando tal franqueza. Entre otras cosas, Elizabeth intentó durante años, siguió tratamientos dolorosos, consultó a charlatanes y médicos reputados por igual, todo para darle a Horacio lo único que él realmente deseaba, un heredero. «Y ahora usted sospecha que nuestro hijo no es realmente de él», concluyó Lidia, sintiendo una extraña calma ante la confrontación largamente anticipada. Para su sorpresa, Catherine negó con la cabeza. «Al principio, sí. Vine esperando encontrar pruebas de un engaño, quizás incluso con la esperanza secreta de desenmascararos. Pero después de estos días observándoos, es evidente que algo ha cambiado en Horacio. El hombre que conocí jamás habría tolerado la sola sospecha de infidelidad y ciertamente no habría defendido tan férreamente a una esposa que traicionara su confianza». Se acercó a Lidia, estudiando su rostro con nueva atención. «No, duquesa, ahora creo que el milagro es genuino. Y eso me lleva a una conclusión dolorosa, que el problema nunca estuvo en Horacio, sino en mi pobre Elizabeth». La revelación quedó suspendida entre ambas mujeres. Para Lidia representaba el final de una amenaza. Para Catherine, la aceptación de una verdad largo tiempo negada. «Me marcho esta tarde», anunció Lady Catherine finalmente. «He abusado suficiente de vuestra hospitalidad y tengo mucho que reflexionar sobre mis propios prejuicios». Antes de partir, Lady Catherine entregó a Lidia un pequeño paquete envuelto en seda azul. Pertenecía a la familia de Elizabeth. Es una medalla de San Gerardo, patrono de las embarazadas. Ella la llevaba consigo durante su breve embarazo. Creo que le gustaría que la tuviera usted ahora. El gesto inesperado y cargado de simbolismo selló una tregua silenciosa entre el pasado y el presente de la familia Redgrave. 2 meses después, con los primeros brotes de primavera asomando en los jardines de la mansión, Lidia dio a luz a un saludable niño de cabello oscuro y ojos que, para deleite de Horacio, eran idénticos a los suyos. Lo llamaron Thomas, en honor al padre de Lidia, y Frederick por una tradición familiar Redgrave. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente por Buckingham, y las mismas lenguas que antes susurraban sospechas ahora comentaban el asombroso parecido entre padre e hijo. Las visitas de cortesía se sucedieron, trayendo regalos y felicitaciones, y cada visitante que contemplaba al pequeño heredero abandonaba la mansión con la certeza de haber presenciado, efectivamente, un milagro médico. Una tarde, mientras Lidia amamantaba a su hijo en la soleada nursery, Horacio entró con una carta en la mano y expresión conmovida. «Es de Catherine», explicó sentándose junto a ellos. «Ha encargado un retrato familiar como regalo para el bautizo. Y añade algo más. Ha establecido un fondo para investigación médica sobre fertilidad masculina en Londres». Lidia sonrió, comprendiendo el significado profundo de aquel gesto. «Está haciendo las paces con el pasado, a su manera, como todos nosotros», respondió Horacio, acariciando la mejilla de su hijo. «Este pequeño no solo ha transformado nuestras vidas, sino que ha sanado heridas que ni siquiera sabíamos que seguían abiertas». El bautizo de Thomas Frederick Redgrave, celebrado en la Catedral de Buckingham, con toda la pompa que correspondía a su posición como heredero de uno de los ducados más antiguos de Inglaterra, reunió a la alta sociedad del condado y a visitantes de Londres. Entre ellos, discreta pero dignamente vestida de azul pálido en lugar de su habitual negro, Lady Catherine observaba la ceremonia con expresión serena. Cuando el agua bendita tocó la frente del pequeño, un rayo de sol atravesó los vitrales, bañando a la familia en luz dorada. Para los más supersticiosos entre los presentes, fue la confirmación definitiva de que el heredero Redgrave había llegado al mundo con la bendición divina. Esa noche, con Thomas dormido en su cuna y la mansión en silencio tras las celebraciones, Horacio y Lidia se retiraron al balcón de su habitación, contemplando los jardines iluminados por la luna llena. «¿Alguna vez imaginaste que nuestro acuerdo pragmático nos traería hasta aquí?», preguntó Lidia, apoyándose en el hombro de su esposo. Horacio sonrió, envolviéndola en sus brazos.
Jamás. Esperaba como mucho una compañera respetuosa y un final digno para mi linaje. En cambio, encontré amor, renovación y un futuro que creía imposible. Los milagros ocurren de las formas más inesperadas, reflexionó Lidia, a veces en forma de diagnósticos equivocados y matrimonios por conveniencia. El duque besó la frente de su esposa, contemplando las estrellas que habían presenciado el nacimiento de generaciones de Redgraves y ahora bendecían a la más reciente. El verdadero milagro fuiste tú, Lidia. Llegaste cuando había aceptado la soledad como mi destino, y me enseñaste que algunas certezas, por más arraigadas que estén, pueden transformarse en las más hermosas sorpresas. En los años siguientes, la historia del duque estéril y su heredero milagroso se convertiría en una leyenda romántica repetida en los salones de toda Inglaterra. Los detalles se embellecerían, las dificultades se magnificarían, pero el núcleo permanecería intacto. Como un matrimonio nacido de la necesidad y el pragmatismo, floreció en un amor verdadero, capaz de desafiar diagnósticos, rumores y las expectativas de toda una sociedad. Mientras tanto, en la renovada mansión Redgrave, lejos de las habladurías y las especulaciones, Horacio y Lidia simplemente vivían su milagro cotidiano, criando a su hijo y construyendo juntos el legado que alguna vez creyeron imposible. Y cuando, 2 años después, Lidia anunció que esperaban su segundo hijo, nadie en Buckingham se atrevió a expresar la más mínima sorpresa. Algunos milagros, después de todo, tienen el don de repetirse.